Ministerio de Fe según la Palabra te invita a compartir un mensaje de vida, como dice Hebreos 3:15. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Esperamos que este servicio sea de bendición para ti y para todos los que lo escuchen. Hola, bendiciones. Bienvenido a este canal según la Palabra, un canal de fe cristiana, fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y te invito a que nos pongamos a la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 2. A vosotros gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios y la paz esté con ustedes. Es lo deseo de Dios, es mi deseo, y eso es lo deseo de este canal según la Palabra, donde te invitamos a meditar la Palabra de Dios y a vivir la vida según la Palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje corto, sencillo, pero lleno de fe, de esperanza, de confianza en Dios. Y para eso te invito a que busques tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Vamos a compartir un poquito sobre este Evangelio, que es un Evangelio de esperanza, un Evangelio de paz, un Evangelio donde nos da la seguridad como hijos de Dios para vivir, a pesar de las situaciones difíciles que nos tocan cada día en nuestras vidas. Así que empiezo a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, se lo habría dicho. Porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes, y a donde yo voy, saben el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Señor que por la palabra de este Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Nos ubicamos en este Evangelio que ocurrió este acontecimiento el 14 de Nisan del año 30 en el calendario judío, lo que nosotros conocemos hoy día como el Jueves Santo. Y están reunidos Jesús con sus apóstoles y sus discípulos en lo que nosotros recordamos como la última cena. Y esa noche de la última cena, Jesús empieza a hablar, a dar enseñanza, a dar ejemplo, lavando los pies. Ahí instituyó la Santa Eucaristía, cuando dijo: tomen y coman de él, que este es mi cuerpo, toman y beban de él, que este es mi sangre, levantando la copa, levantando el pan, ¿verdad? Entonces, después de cenar, Jesús empezó a hablar con ellos y a darles enseñanza y a decirle y a manifestarle que ya se había cumplido el tiempo, que ya se había cumplido la hora, había llegado la hora, de que él tenía que partir, tenía que cumplir ya con la voluntad del Padre. Y cuando los discípulos empiezan a escuchar a Jesús hablando así, como despidiéndose, empiezan a preocuparse, empiezan a alterarse, empiezan a confundirse, y el Señor los ve. Incluso algunos de ellos decían, el mismo Pedro: Señor, si tengo que morir contigo, voy a la muerte. Y el Señor ahí fue que le dijo, ¿verdad? Te aseguro, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y el Señor, a ver esta tribulación que se está levantando entre ellos, le dice esta palabra: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbarse? Cuando una persona está turbada. Una persona se turba cuando una persona está confundida,
que no sabe qué hacer y no sabe qué decir. Eso es estar turbado, estar confundido. Y el Señor, cuando le ve así a sus discípulos y a sus apóstoles, le dice: no se turbe vuestro corazón. Crean en mí, crean en Dios. Hermanos, es una palabra que el Señor nos dice hoy. Hay muchas preocupaciones, sí. Muchos problemas, sí. Situaciones difíciles, sí. Pero si te turbas, si te confundes y no sabes qué hacer, no sabes qué decir, el problema se puede volver más grande. Y por eso Jesús, así como le dice a los discípulos, nos dice a nosotros, te dice a ti, mi hermano, te dice a ti, mi hermana: no se turbe tu corazón, no te confunda. Y para que no te confundas, para que no te turbes, el Señor le dice: crean en Dios y crean también en mí. Creer, confiar, tener fe en Dios es lo que nos va a librar de la confusión, de estar turbados. Creerle a Dios. Amén. En el Evangelio, según San Juan, el mismo Evangelio, pero en el capítulo 6, el Señor nos da una enseñanza muy parecida también. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 6 fue cuando Jesús, con 5 panes y 2 peces, dio de comer a más de 5,000 personas. Y después de este milagro, Jesús se va a Cafarnaúm y la gente lo sigue hasta allá. Y el Señor le sigue enseñando, le sigue predicando. Y es interesante los versículos que vamos a compartir para seguir con esa reflexión. En el versículo 28, San Juan capítulo 6, versículo 28, hay una pregunta que hacen los seguidores de Jesús al Señor. Y esta es la pregunta, en el versículo 28, San Juan 6, 28, hoy. Dice: ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Para saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Una pregunta muy interesante. Es una pregunta importante. ¿Qué es lo que tienes que hacer para vivir como Dios quiere que tú vivas? Para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A veces uno hace esta pregunta a personas y te dicen un montón de cosas. En la misma iglesia le dicen a uno un sinnúmero de cosas que tenemos que hacer para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, cuando esta gente le preguntan al Señor qué es lo que tenemos que hacer para hacer las obras de Dios, la respuesta del Señor es contundente y muy segura, pero también muy simple. Fíjense la respuesta, San Juan capítulo 6, versículo 29. Ellos le preguntan qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios. Y Jesús les responde, versículo 29. Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Que crean, creer en Dios. Creer en Jesús, el enviado de Dios. Es lo mismo. Esa respuesta es la misma palabra que el Señor le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, y nos dice a nosotros hoy. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Crean en el que Dios ha enviado. Amén. Fe, confianza en el Señor, creerle al Señor. Y sigue diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Algunas versiones bíblicas dicen muchas habitaciones. En otras dice hay muchos lugares para ustedes. O sea que esto no termina así por así, sino que la esperanza está puesta en que en la presencia de Dios, caminando con el Señor, creyendo en el Señor, hay algo más allá y mucho mejor de lo que tenemos ahora. Es nuestra esperanza, como dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Son 3 cosas que llamamos las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y amor, lo mismo. 3 virtudes teologales. Creer en Dios, confiar en Dios, porque si estamos en las manos de Dios, hermano, estamos seguros. Pase lo que pase, el final será bueno. Es como dicen, cuando uno confía en Dios, cuando uno cree realmente en Dios, es como la noche puede ser lo más oscura y más tenebrosa que puede existir.
Puede ser la noche más oscura, pero siempre está la esperanza de que brillará el sol de un nuevo día. Siempre está la esperanza de que amanecerá y tendremos un nuevo día. ¿Verdad que sí? Esa es la esperanza que Jesús nos da. Jesús no nos dice en situación de tribulación, en situación de confusión, en situaciones de problemas y dificultades, no nos dice palabras de consuelo. Como decimos muchas veces, me duele profundamente que se esté pasando eso. Te acompaño tus sentimientos. Ay, qué situación tan difícil. No, el Señor nos da la esperanza de que aunque hay situaciones complicadas, aunque hay problemas, hay esperanza si confiamos en Dios, si creemos en el Señor. Y si creemos en el Señor, vamos a ir a donde el Señor quiere y tiene planeado de que vayamos. Tiene planeado de que tú vayas. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, hay muchas moradas para ti y para mí. Bendito sea el Señor. Y para llegar a esas moradas, para llegar a esas mansiones, dice el Señor en el versículo 6, San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, ¿para qué es un camino? El camino es para uno caminar y para uno trasladarse del punto A punto B. El punto A es en el que estamos ahora viviendo, en este momento. El punto B es llegar a esas mansiones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Esas mansiones que Él se ha ido a preparar para ti y para mí. Y el único camino para llegar hasta ahí, como dice el Señor, el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo. No hay hombre, no hay mujer, no hay nada más que nos pueda llevar a esas mansiones que Cristo Jesús. Entonces por eso el Señor dice, crean en Dios, crean también en mí, crean en Jesucristo. Para que lleguemos a esa vida que tanto deseamos, que tanto anhelamos. Una vida de paz, una vida de amor, una vida de salud, de tranquilidad y sin preocupaciones. Le voy a dar un versículo para que tenga un ejemplo más o menos de qué es esa vida que Jesús nos ofrece. Está en Apocalipsis, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7, en el versículo 17. Es una probadita nada más de lo que son esas mansiones, esas moradas, esas habitaciones que el Señor se ha ido a preparar para nosotros. Dice Apocalipsis 7, 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de sus ojos. Amén. Eso es más o menos para que tengan una idea de lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros. El mismo Señor nos llevará a manantiales de las aguas de la vida. O sea que allí no hay muerte. Allí no hay pesar. Allí no habrá dolor. Allí solo hay vida, las aguas de la vida y el mismo Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 29, ¿verdad? Cuando Juan le presenta a Jesús a sus discípulos. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Jesús. Y Él mismo nos guiará a esos manantiales de aguas de la vida. ¿Y qué más dice? Que Dios mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos. O sea que no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor porque el mismo Dios está ahí con nosotros. Entonces, esas mansiones y esas moradas que Jesús se ha ido a preparar para nosotros, es lo que nos da la esperanza para seguir adelante. Y para poder seguir adelante, como dice el Señor, crean en Dios, crean también en mí. Si tú crees en el Señor, si tú crees en su palabra, vas a llegar un día a esas mansiones. Amén. Pidamos al Señor que nos dé, que siembre en nuestro corazón esa fe, esa confianza, y que en el nombre de Jesús, y con Él como guía, el Cordero que nos guía, lleguemos un día a esas mansiones. Amén. Pedimos al Señor que derrame su gracia sobre nosotros,
Y nos unimos en oración con la misma oración que el mismo Cristo Jesús nos enseñó y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Yahvé, Dios Todopoderoso, haga brillar sus rostros sobre ti y te conceda la paz. Que la luz de su Espíritu Santo guíe tu caminar, y que su palabra sea antorcha para tus pies y lumbrera en tu camino. Y que su bendición se derrame sobre ti y sobre todos nosotros, y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, mi hermano, que Cristo te ama y te quiere salvar.